Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada hoy 30 de julio. Feliz día a todos los amigos. Esta cruzada mundial que ha comenzado justamente en nuestro país. Así es que hoy nos saludamos todos por el Día de la Amistad. Y nosotros tenemos la lectura desde el profeta Jeremías, el capítulo 14, versículos 17 al 22. Mis ojos se deshacen en lágrimas día y noche, no cesan por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo. Una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muerto a espada. Entro en la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por qué has rechazado del todo a Judá? Tiene asco tu garganta de Sión. ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres porque pecamos contra ti. Pero no nos rechaces por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Y así continúa. Jeremías, queridos amigos, que justamente el nombre quiere decir reconstruir. Reconstruir esta amistad entonces de nuevo con el Señor. Primer elemento, porque miramos, dice, la tierra, la ciudad, la familia, bailan ya allá, y aquí dice, hay una terrible desgracia sobre nuestro pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo a caminar, muertos a espada, dentro de las ciudades fallecidos por el hambre. Queridos amigos, eso no tiene que haber entre nosotros. Personas indigentes, personas que sufren. Ñande yara come baite ñande. Ñande goya ñande inteligente ha, ñande vale treija lleva. Pero perdemos 6-0 en el aspecto social, porque hay mucha gente desfallecidos de hambre. Hay mucha gente que vive en la injusticia. Hay muchos niños en las calles. Hay muchos indígenas que viven ahí, que están a la buena de Dios. Y después muchas otras injusticias hay que elencar, ¿verdad? Para poder nombrarlos todos, ¿verdad? Queridos amigos, 6-0 ya perdí. Entonces aquí nos dice, Señor, ¿será que tiene asco tu garganta de nosotros? Devuélvenos la salvación. Ayúdanos a ser sensibles. Ayúdanos, Señor, nuevamente a vivir esa amistad entre nosotros para poder reconstruir tu pueblo, para que nosotros podamos regenerarnos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.